standing on the corner, suitcase in my hand. Jack's in his corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding a Studs Bearcat, Jim. You know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. Sweet Jane, oh, Sweet Jane, oh, Sweet Jane. I'll tell you something, Jack, he is a banker, and Jane, she is a clerk, and both of them save their monies, and when they come home from work, sitting down by the fire, the radio does play the classical music there, Jim, the march of the wooden soldiers. Yo me empecé a aficionar, al flamenco con este disco de José Meneses, que era de mi padre. Este fue el primer disco de flamenco que yo empecé a escuchar. Maravilla. Unas letras estupendas. Qué buena discografía de con Enrique de Merchó y Manolo Brenes. Some people, they like to go out dancing, and other people say have to work. Just watch me now. And there's even some evil mothers. Well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really feign, and that villains always... Esto lo hice con Paco Rojas y la biografía de la Cañete, José Salazar y la Repompa. Y este librito de Ángel de Álora. Luego con mi tío Luis también hicimos toda la discografía de Antonio Mairena. Y este es el primer libro que escribimos mi tío Luis y yo, es de Antonio Mairena en el mundo de la cirilla y la soledad. Luego tengo otro libro dedicado a Antonio Mairena que hice yo solo, de 4 estudios. Y luego unos libros que me enriquecieron mucho fueron para la colección de Carlos Martín Ballester, que me ocupé del análisis de la obra de estos 3 genios, ¿no? De Tomás Pavón, del descomunal Manuel Torres y del gran maestro don Antonio Chacón. Me supuso mucho para mí porque fue adentrarme con un análisis, una manera de escuchar distinta a como uno escucha los discos normalmente, sino entrar con el bisturí y con todo el sentido, y parecía que me cantaban a mí. Eso es una experiencia bonita. No solo del flamenco, sino la lírica tradicional, la lírica antigua. Este libro es fundamental, de Margit Frenk, que va a cumplir el año que viene 100 años, mexicana, austriaca, mexicana. Esta obra es fundamental para conocer lo que es la lírica antigua. Yo soy malagueño del barrio del Perchero. Mira, mi abuelo Ramón, el padre de mi padre, era muy gran aficionado y muy buen cantador. Lo que pasa es que no fue profesional. Era muy mayor porque nació en el año 1888, o sea que nació 2 años antes que Pastora. Entonces, claro, él cantaba y cantaba muy bien. Tuvo oportunidad de cantar con La Niña de los Peines, con don Antonio Chacón, con Manuel Torres, con Cayetano de Cabra mucho, con el Cojo de Málaga era muy amigo. Y entonces la afición en mi familia viene a través de mi abuelo Ramón. Claro. De ahí mi padre también era aficionado, pero no era un entendido. Sí le gustaba mucho José Cepero, le gustaba mucho el Pinto, le gustaba. Y luego el menor de todos los hermanos, que era mi tío Luis, que lo tuvo mi abuelo con 56 años, creo, era el que se empapó más y el que más aficionado, por supuesto, y el que sacó la vena ya luego de investigador y demás, y de gran aficionado, ¿no? Pero viene de ahí. Y luego mi tía Antonia también era muy buena aficionada, mi tía Ángela también. O sea, en mi familia paterna eran aficionados. Y por parte de madre también
Mi bisabuelo también era gran aficionado y gastó dinero también con el flamenco. Y digamos que tu referencia la tenías en la familia, que era tu tío Luis, ¿no? Sí, sí, pero bueno, yo me aficioné, yo no era aficionado al flamenco de niño, en mi familia tampoco se ponía allí una fiesta flamenca, no me puedo alardear, digo, no, yo me he criado en el cante, en el baile, no, yo me hice aficionado con 16 o 17 años, empecé yo a escuchar cante y a poner oído y a ver que aquello me empezaba a gustar, claro, ya luego con mi tío Luis pues empecé a formarme y a escuchar cosas que fueron haciéndome de a mí un aficionado ya con más y eres sustento. un gran aficionado al rock, al jazz, a la música en general, ¿no? Sí, a la música en general, siempre he sido melómano. De antes de escuchar el flamenco, pues escuchaba por lo que escuchaban los jóvenes de mi edad, ¿no? A los grupos que había en los años 60 y 70 y 80, ¿no? ¿Y luego... ¿Y tocas la guitarra eléctrica? No, yo no toco nada. Instrumento? Yo no toco nada. Yo no toco nada. Las palmas y cantar tampoco, muy poquito. Y cantar cuando hay Tío, dos, no cuando hay uno o dos delante solamente. Sí, ¿no? Y aquí me ha llamado la atención que yo cuando entré me pareció esto como una tienda. Digo, bueno, aquí están los discos. Y estaba ya a punto de comprar algunos. Esto fue de una casa de discos que te los regalaron, ¿no? Sí, el dueño de una casa de discos que había aquí en el centro de Málaga, en calle Llería, donde yo compraba muchos discos, pues cuando cerró la tienda se lo dio a un sobrino político mío y él lo tenía en un trastero y me lo ofreció. Oye, ¿tú lo quieres? Lo ponemos aquí. Además, él vive aquí encima, este sobrino mío. Y lo montamos aquí y quedó estupendamente. Es el sueño de cualquier aficionado a la música, tener unos cuantos vinilos, y de vez en cuando los cambio, y así los amigos que llegan pues ven otros discos y nos entretenemos, los escuchamos y ya está. ¿Y cuántas horas le dedicas al día a estar aquí? Menos de la que quisiera, porque menos, estoy trabajando. Claro, hay días que cuando me jubile estaré más tiempo. De vez en cuando vienes aquí. Sí, ven los fines de semana, llamo a algunos amigos, 4, 5, 6, 8, 10, nos tomamos aquí una cerveza, unos vinos, unas tapas y escuchamos discos de lo que vaya surgiendo. O traen música, o nos ponemos aquí a charlar, a divertirnos. Ramón, ¿cuándo te animaste a escribir? Que has firmado ya unos trabajos muy interesantes. Te interesa mucho la investigación, ¿no? Sí. Que es una de las cosas que yo creo que es más necesaria de las que tenían que llegar al flamenco, que los musicólogos, los literatos, o los que nos dedicamos un poco a buscar el origen de los artistas y eso. ¿Eso te interesó así pronto de joven también o fue con el tiempo? Fue a la vez que me hice aficionado al flamenco, porque coincidió que una Semana Santa mi tío Luis vivía en Algeciras entonces, y cuando él vio que yo estaba que me picaba el cante, que me apasionaba, me dejó como 6 o 7 o más, o 10 o 12 cintas de casete grabados de selecciones de soleares y siguirillas. Que él tenía una idea de hacer como una clasificación de esos cantes y me lo dejó y me lo empapé todo un fin de semana. Y me dice, pero te lo has calzado todo. Y digo, sí, todo me encanta. ¿Y qué? Y yo le decía, oye, pues mira, yo cuando escucho esta soleá de fulano, pues la veo que es igual que esta. Empezaba yo ya a relacionar, digamos, melódicamente los cantes, entonces me propuso, pues, si nos ponemos a hacer una investigación sobre los cantes por soleá y por seguirilla, que es el libro que hicimos primeramente dedicado a Antonio Mairene y a todos los cantadores que grabaron antiguamente esos estilos. Y entonces, a la par de la afición, nació la investigación. Y la investigación, pues, no lo distingo. Lo que pasa es que, claro, una cosa es investigar y otra es escuchar por gusto, ¿no? Que tampoco hay que estar todos los santos días con el bolígrafo, ¿no? Sino, a mí me gusta mucho disfrutar del cante por sí mismo, del cante o del baile o de la guitarra, sin análisis ninguno, disfrutarlo, ¿no? Luego la investigación es otra cosa. Esto es un poco de loco, ¿no, Ramón? ¿No? Sí, bueno, llegas a obsesionarte la investigación, no, a mí ya no me obsesiona. Tuve una época que sí, pero ya no me obsesiono, porque uno tiene que saber de sus limitaciones y de lo que conoce. Ahora hay mucha gente investigando muy bien. Cada uno se ocupa de una parcela. Y entonces uno no puede abarcar, no puede saber de baile, no puede saber de guitarra, no puede saber de la biografía de todo el mundo. Te tienes que centrar en algunos aspectos y cada uno está especializado en un área. Yo, bueno, me he dedicado a unas ciertas cosas, que a lo mejor otro se ha dedicado menos, y te tienes que centrar en algo y no dispersarte, porque si no te entra un poco la agonía y tampoco hay que agobiarse, sino sencillamente hacer lo que uno pueda, buenamente pueda, y ya está. Eso sí, lo mejor posible. Y siempre con
con dignidad y con el conocimiento que uno pueda atesorar, no hablar de cualquier manera, ¿no? A mí una cosa tuya que me gusta mucho, Ramón, yo te admiro muchísimo, pero una de las cosas que me gusta es que, o sea, tú tienes una predilección por determinados cantaores, una determinada escuela, la escuela gitana te gusta mucho, Pastora, Tomás, Manuel Torres, sobre todo Antonio Mairena, pero que después te he visto escribir bien y hablar bien de Vallejo o de cualquier cantaor, o sea, que no ha sido un fanático que se ha dado mucho, ¿no? Bueno. Tanto en una parte como en Sí, otra, ¿no? bueno, porque... Los que no aguantan el cante gitano o todo lo contrario, ¿no? En ese equilibrio creo que ha estado un poco la importancia tuya en la objetividad, ¿no? Que eso sí, es que muy es cuestión de no tener temas en el oído. Quien canta bien, canta bien. Uno escucha una granaína de Marchena y es difícil que no te guste esa melodía. Ahora, no te va a llegar, digamos, es un tipo de emoción distinta que se le escucha una sigrilla a Terremoto de Jerez. Es que son cosas totalmente distintas. Ahora, validez tiene las dos y cada cosa tiene su momento. Y es más, cada uno tiene un momento. A mí de día me cuesta trabajo escuchar un cante por sigrilla, yo eso lo prefiero escuchar por la noche. Ahora, una bulería de Camarón te lo pones por la mañana y sales pitando, ¿no? Porque es que te alegra las pajarillas. Ahora, una soleá de Fernanda ya requiere una oscuridad, una cosa más íntima, ¿no? Cada cosa tiene su momento. Y todos los artistas, bueno, hay artistas que no me gustan directamente porque o el metal de voz no me gusta, me desagrada, o que cantan mal. Entonces, claro, todo el mundo no me gusta, pero quien me gusta, me gusta. Y qué duda cabe que los cantadores gitanos, en mi gusto, tiene una predilección importante. Ahora, Manuel Vallejo, para mí era un genio del cante. Por bulería como cantaba Vallejo, o por sigrilla, o por fandango, o por taranta. Es que ese hombre cantaba más que la mano. Es como, vamos, si no te gusta Vallejo, es que tiene un problema de oído, ¿entiendes? Entonces, claro, cada cantador tiene su momento. Cada aficionado también tiene su momento y sus etapas en la vida, donde te gustan unos, otros. Hay cantadores que a lo mejor en un principio te llama la atención el eco de la voz, porque tiene una voz que te llena, pero luego analiza y el cante es más flojo. Lo que te llama la atención es el color de su voz, porque te arrebata, pero si lo escuchas ya 3 o 4 veces seguidas ya empieza a gustar menos. Y otros al contrario, a lo mejor unas voces que en un principio te llaman menos la atención y cuantas más veces la escuchas te gusta más porque sabes que hay más cantados detrás. El mairenismo es una escuela cantadora donde, bueno, la referencia hacia Antonio Mairena, pero el mairenismo se sustenta en otros cantadores en los cuales se basa Antonio Mairena. Pastora, Tomás, Juan Talega, El Gloria, Juanito Mojama, La Moreno, etcétera, 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 etcétera. Y yo creo que la afición que se ha creado, digamos, entre los seguidores de Mairena ha sido una afición mucho más abierta que otras aficiones. Por ejemplo, la afición de Camarón. La gente de Camarón, los aficionados a Camarón, que Camarón es un genio indiscutible, eso es, vamos, esto es más claro que el agua, ha sido de los mejores cantadores de la historia. Son cantadores que solamente les gusta el cante de Camarón o acamaronado. Lo de Marchena, lo mismo. Lo de Manolo Caracol, casi lo mismo. Un poquito más abierto, pero casi lo mismo. Y lo de Antonio Mairena, la gente que le gusta a Antonio Mairena le gusta escuchar a don Antonio Chacón, le gusta escuchar a Pepe el Culata, le gusta escuchar a Antonio Chaqueta, le gusta... Es un abanico porque estaba, para Antonio yo creo que el cante estaba por encima del cantador, de la figura. Y en esos otros cantadores las personalidades estaban por encima del cante. No sé si me explico. ¿Qué es lo que pesa más en ti? ¿Antonio Mairena o el mairenismo, su escuela? Porque no, es verdad... Antonio Mairena. El mairenismo, yo es que los himnos no me gustan en el cante. Eso para la política está bien, pero para el cante... No, yo no me gusta usar la palabra mairenismo, ni mairenista, ni sencillamente admirador del cante de Antonio Mairena, de todo lo que hizo y cómo cantó. ¿Y de dónde venía su escuela? ¿Y de dónde venía, es esa base que tú has dicho antes, ¿no? Para mí es uno de los grandes cantadores de la historia. El cante flamenco sin Mairena sería distinto hoy en día. Lo mismo que sería distinto si no hubiera estado don Antonio Chacón. Ahora, a lo mejor hay cantadores muy buenos que si no hubieran existido, el cante sería lo mismo. Y no quiere decir, y no va en la calidad del cante, sino
digamos, en esa propuesta innovadora que ha creado una escuela y unas formas distintas. Y Antonio Mairena, sin duda, a partir de los años de finales de los 50, fue esa figura donde la gente empezó a cantar por soleá de otra forma, que no se cantaba, que se hacían dos cuerpecitos por soleá y vamos que nos vamos. Y Antonio Mairena, pero que aquí hay más cante, y hay una liviana, y hay una serrana, y hay un romance, y hay cantiñas aparte de las alegrías, y hay, en fin, todo ese abanico que sacó Antonio en los años 50 y tantos no se conocían. ¿Y ahí radica su importancia, según tú? Una de ellas, y su forma de cantar y su compromiso con el cante. Él estaba casado con el cante. Ahora, sus gustos, yo no los tengo que compartir, evidentemente. Él, a lo mejor hablaba más de cantadores que yo considero que eran buenos cantadores, pero eso es los gustos de una persona. Bueno, era una persona humana, como todo. Alguien no estará de acuerdo con mis gustos, eso ya es otra cuestión. ¿Hay algo que no te guste del mairenismo? Hombre, hay una cierta gente que consideran que el cante que ha muerto con Antonio Mairena, y eso no es verdad. Pero les pasa mucho que cuando murió Camarón, que parece que se acabó el cante. Bueno, pero eso es cuestión no del titular, de la corriente estética, sino de los seguidores que si tienen, como digo, tienen problemas de oído, pues eso ya es problema de ellos, pero el mío no lo es, desde luego. Antonio Mairena ha creado una especie de cimiento. Evidentemente hay otras influencias y hoy se canta, pues hay mucha gente que hace cosas de Morente, de Camarón siguen haciendo, de Leviriano también hacen algunas cosas, detalles de, como tú has dicho, de Lolo y Manuel, de Diego Carrasco, de Turronero. Claro, es que el cante no se encierra en una figura, entonces estaríamos aburridos. Antonio Mairena le ha hecho mucho daño a su figura los concursos de cante. Los concursos de cante iban la gente, se aprendía un disco entero de Antonio Mairena y repetían las letras en el orden de los discos, y eso no es Antonio Mairena, porque Antonio Mairena lo hemos escuchado en muchas grabaciones domésticas que hay, decenas y decenas y decenas de horas, y no hacía cosas de sus discos, hacía cosas distintas. O sea, que Antonio Mairena en directo no cantaba por los discos de Antonio Mairena. No se hacía ese daño. Y entonces, ¿por qué los seguidores hacen eso? Eso no es entender lo que Antonio Mairena entendía como el cante, sino como una propuesta de futuro, digamos, vamos a seguir creando. Vamos a seguir, digamos, sobre la base de lo antiguo, vamos a seguir creando dentro de una estética suya, que es una estética sobria. No de filigrana de la voz, ni nada de eso, sino una estética sobria. A eso han seguido muchos. También muchos seguidores de Mairena pues, han estado muy faltos de compás, cosa que Antonio Mairena no tenía. Entonces, eso ha creado también una confusión. Antonio Mairena tenía una propuesta cantadora que muy pocos de los seguidores lo han entendido. ¿Cuál fue tu primer libro? No pues el que hicimos mi tío Luis y yo sobre la soleá de la Seguirilla. Sí, ese fue del año 92. Fue un libro de cabecera. De cabezazo, porque es muy gordo. De cabezazo. Sí, es un libro que seguramente un día habrá que darle una vuelta, porque claro, las nuevas investigaciones... Hombre, claro, es que ese libro se hizo en el año 92 y fue difícil, porque gran parte, digamos, del corpus analizado eran de discos de pizarra. Y discos de pizarra, tú sabes mejor que yo, que los coleccionistas de pizarra te daban la hora del día, pero el cante no te lo daban. Y sacarle a muchos aficionados, a muchos coleccionistas, los cantes de los discos de pizarra costaba. Costaba dinero, costaba tiempo, kilómetros, irte a Madrid, irte a La Unión, irte a Ávila, irte a donde fuera que hubiera un aficionado con discos donde tú podías escuchar cómo era la soleá que grabó Chacón, o cómo era esa Seguirilla de Manuel Torre que no estaba en reproducciones técnicas, o cómo era, yo qué sé, de tantos y tantos cantadores que había, analizados todos sin mirar color ni nada, sino sencillamente un corpus científico y hacerlo. Y entonces, bueno, es un libro que requeriría una reedición, pero es que habría que hacerlo de nuevo, porque se ha investigado tanto, ya las propuestas de clasificación, yo tampoco estoy de acuerdo en muchas de ellas, porque yo también he ido creciendo, leyendo las investigaciones que han hecho mucho, las cosas que tú has sacado de Partida de Nacimiento, donde tú ubicas un personaje en una época a lo mejor anterior o posterior de cuando se pensaba. Es que eso es lógico. El que crea que una investigación está cerrada es que yo creo un poco soberbio, ¿no? A propuesta precisamente de cuando se hizo un congreso en Algeciras en el año 2000, me propusieron mi tío Luis y Pepe Vargas, del presidente honorífico de la Sociedad del Cante Grande, otro magnífico aficionado y gran maestro mío,
pues hacer una biografía sobre Antonio el Chaqueta. Cosa que pude conseguir pues a base de entrevistas de los familiares, de cantaores, pues me acuerdo a Chano Lobato, a Valderrama, a Juana Vichuela, a toda la gente de Málaga, a su sobrino Chaquetón, a su exmujer, a hermana de Antonio que vive aquí en Málaga, en fin, con todo eso armar una biografía y recuperar. A mí, sobre todo los artistas, lo que me importa es su obra. Su obra. Claro, hablar de Antonio Chaqueta y quedarnos con los 11 o 13 cantes que grabó es muy poco. Entonces, poder editar cantes que tenía en mi archivo, que no estaban editados, de grabaciones caseras, y donde se podía escuchar a Antonio Chaqueta cantando por soleá, por malagueña, por fandango, por liviana, por martinete, y darle a la afición que Antonio Chaqueta no era solamente un cantador de cuplés por bulería y tango, sino que ha sido uno de los cantadores más largos que ha dado la historia. Y ese libro para mí me supuso un crecimiento personal importante porque, bueno, entrar en el plano de la biografía y del análisis de la obra, pues ha sido uno de los grandes cantadores que no ha tenido su sitio por circunstancias personales suyas también y de los gustos de los públicos y de muchas circunstancias. Sí, luego hicimos con Paco Rogi, yo he hecho 3 libros, uno fue sobre la repompa, otra de mis cantadores predilectas, Enriqueta Reyes, Porra, la malograda repompa, porque murió la criatura con 21 años. Y esa para mí hubiera sido una de las mujeres genios del cante, a la altura de Fernanda y Bernarda la Paquera y la Perla de Cádiz. Yo lo pondría en ese plano, sí. Solamente grabó 7 cantecitos. Es que era una chiquilla cuando murió. Chiquilla. Y ya se le veía, todos los cantadores de esa época, Camarón empezó cantando por la repompa. Muchos cantadores se le pegaba al oído las cosas de la repompa, Rancapino, todo eso de esa generación empezaron porque cuando llegaron a la radio esos cantes se volvió la gente loca. Entonces hicimos una biografía donde Paco hacía la parte biográfica y yo el análisis de los cantes. Hicimos también sobre la Cañeta y Salazar y la madre de la Cañeta, la Pirula, también similar, un poco más grande, contando con los testimonios de estos dos grandísimos artistas y bueno, son gente entrañable para mí, amigos míos, maestros también porque me han enseñado mucho. Hicimos también otro sobre Ángel de Álora, otro cantador de Málaga con una voz preciosa que cantaba por el Pillallo, por los fandangos de Macandé, por malagueña cantaba muy bien. Y yo tuve la suerte también de conocer a Ángel de Álora y era un cantador exquisito. Oye, Ramón, yo siempre he tenido una idea desde muy jovencillo de lo que era Málaga, siempre que si la malagueña, que si los tangos del Pillallo, que si tal. Y cuando me empecé ya a investigar y vi en los censos de vecinos, buscando lo del Planeta, lo del Canario, la cantidad de artistas que se concentraron aquí en el siglo XIX, Tomás el Nitri, el Fillo, Landonda, algunos de los Ortega, sí, también. El propio Lázaro Quintana vivió mucho tiempo aquí en la calle Saavedra. La Niña de los Peines también. Y entonces, exactamente, y entonces dije a la peña de Juan Bergo, oye, Málaga tiene una historia que se la ha tratado injustamente, pasó un poco como con Huelva. Huelva tiene una historia flamenca por encima del fandango que ahora parece que se está un poco recuperando. ¿Y tú has notado que ahora se le da más importancia a Málaga de la que tuvo, por ejemplo, en los años 40 o 50? Pues no creo, ¿No tanto? No tanto. Málaga, de Málaga la malagueña, ¿no? Sí. Como fandango de Huelva, los fandangos de Huelva. De Málaga las malagueñas. Bueno, qué duda cabe, hemos tenido ocasión de hablar con Juan Bonela, que ya es veterano con 92 años, y recuerda de su juventud donde la gente en Málaga casi no cantaba malagueña. En Málaga en los años 40, 50 lo que se cantaba era por fandango, era el cante de moda, y entre las gitanerías lo que se cantaba era por tango y por bulería. En la Cruz Verde, en el Perché, todo eso, la gente, pues la familia de la Pirula, de Pepito Vargas, de los Tembleques, la familia de los Viscos, de la Cruz Verde, todo eso es lo que se cantaban y bailaban por bulería y por tango. Y luego algunos que cantaron por soleá, y luego el fandango que era el cante rey de los años 40 y 50. Y ya la malagueña, a partir de finales de los 50, con la creación de la Peña Juan Breva, tiene un resurgir. Porque la malagueña era el cante de moda a finales del siglo XIX, ¿no? Todo el mundo cantaba por malagueña y muchos creadores de malagueña eran todos de esa época. Luego ya a partir de los años 20 o 30 casi no hay creadores de malagueña. Es un cante que se quedó casi en el olvido. Y Málaga tuvo esa recuperación en los años
en los años 60. Tuvo, por tanto, dos épocas importantes, que fueron la época del café chinita, por entender, ¿no? El café sin techo, el turco, todo eso, lo de los cafés cantantes. Y luego la época de la costa, de los 60, Torremolinos, que era un hervidero. La época de los tablaos. De los tablaos, que ahí estaba todo el mundo. Se vinieron todos aquí. Todos los artistas estaban ahí. Todos los artistas que estaban en Madrid, pues en verano venían para Torremolinos y Marbella y algunos en Fuengirola y eran tablaos desde Manolo Caracol al Corral de la Morería, todos venían para abajo, todos esos artistas, ¿no? Casi no se podría entender la Málaga de los últimos 50, 60 años sin la Peña Juan Breva, ¿no? Bueno, sin duda. Esa labor, yo recuerdo cuando se hablaba, claro, con Antonio Mata. Siempre tiene una disputa con la platería, a ver quién tiene una que tiene los estatutos más antiguos, pero vamos, son las peñas veteranas, nos pongamos como nos pongamos, que si un año antes o después, para mí eso no carece de importancia. La Peña Breva creó mucha afición, sobre todo toda una época dorada donde vivían esos viejos como era Diego el Perote, el Niño Las Moras, el Breva Chico, esos maestros que eran los que habían alcanzado a todos los creadores, como la Trini, a Juan Breva. Cantadores Puente, ¿no? Claro, Rafael el Moreno, todos esos cantadores que había en Málaga en el siglo XIX, principio del XX, pues toda esta generación lo conoció y transmitió a la generación siguiente, a la de Antonio Canilla, Bonela, Pepe de la Isla, Ángel de Álora, todo eso se lo transmitió. Y luego esta generación a los siguientes, a la gente pues ya que tiene ahora 50, 60 años, ¿no? Eso ha sido una cadena y la Peña Juan Breva era el punto de encuentro de toda esa afición y luego, claro, crearon una línea de investigación también y sus sesiones de estudio donde cada socio todos los martes hace una propuesta de investigación o de una mini conferencia. ¿Alguna revista? La revista Albolea. Bandolar. La Bandolar. Sí, salieron solamente 2 o 3 números. 2 o 3 números, que yo creo que los tengo. Sí. Sí, aquí se hacían semanas de estudio. La semana de estudio, bueno, que ahí pasaron todo el mundo. Pastor Imperio. La primera vez que viene Sabica a España, después de irse a América, es a Málaga en el año 67, quiero recordar. En el 67 viene Sabica a la semana de estudio. Homenaje a Caracol, a Pastor Imperio, a Antonio Mairena, Sabica, viene un joven Paco de Lucía aquí a tocar, o sea, fue la época gloriosa, ¿no? Y en el siglo XIX, Silverio se casó aquí, en el 68. Y la mujer de Chacón también era de Málaga. Era malagueña, sí. y Paco el Gandul, que aquí le llamaban Paco el Bistec, creo. O, no, porque él era zapatero. Entonces era Paco el Gandul. Bota, ¿no? Paco Bota, aquí le llamaban Paco Bota. Puede ser que haya sido injusto siempre Sevilla y Cádiz, como el origen del flamenco. Para mí el origen del cante yo creo que es Cádiz, el área de la bahía de Cádiz. A partir de ahí empieza a irradiar, evidentemente a Sevilla, que Guadalquivir para arriba, y claro, Sevilla se disputa con Cádiz, claro, Jerez en medio, por supuesto, el origen del cante. Pero yo creo que el cante se origina en una circunstancia y en un área geográfica muy determinada, que es Cádiz su bahía. Una cantidad de gitanos importante, la guerra de la independencia, todo eso que conocemos un poco, el comercio con América, esa influencia ultramarina que es fundamental en el flamenco, era el puerto de mar en el siglo XIX. Entonces, a partir de esa nueva estética, esa nueva forma de cantar o de bailar, empieza a exportarse a Sevilla, por supuesto, y luego empieza a irradiar. Y Málaga es un puerto de mar, es importante también la influencia indiana en Málaga, también es importante. Y había dinero. En Málaga en el siglo XIX sobre todo había mucho dinero. Era la segunda ciudad más industrial de España después de Barcelona. Con lo cual aquí el dinero corría. Y donde hay dinero, los flamencos están ahí porque... Aquí estaba el famoso Heredia, que fundó el Banco de España. Y venían aquí, yo creo que se trajo a casi todos los gitanos herreros artistas, venían buscando los hierros de Heredia, claro, y el dinero de Heredia, ¿no? Yo me crié en una calle donde estaba la herrería de las herrerías. Y por eso terminaría el Planeta por aquí también. Seguramente. Lázaro bueno, aunque él era carnicero, ¿no? Sí, pero el Planeta era herrero. También. Antes se hizo carnicero cuando se casó. Sí. Se casó con una mujer de Orán, que eran los Gallardos, los carniceros famosos de Madrid. Y entonces el Planeta no tenía un duro hasta que no se casó y se metió en los negocios de la carne de su familia, política, de su mujer. Pero que entonces todos venían buscando el dinero de Heredia. Claro. La fragua el Martinete. El Marqués de Lario también. Aquí en el siglo XIX había mucho dinero. Entonces, claro, al calor de eso se crearon muchos café cantantes y artistas que se vinieron. El Niño de Cabra, vivió muchísimo tiempo aquí. Tiempo. Málaga hay ahora
cantera de guitarristas extraordinaria. Málaga tiene ahora una cantidad de guitarristas, bueno, empezando con el Chaparro, ya es conocido por todo el mundo, Antonio Soto, Fran Vinuesa, magnífico, Rubén Lara, yo qué sé, hay guitarristas en Málaga muy importantes y que Juan Requena, que suele ir con José Valencia, muchísimos guitarristas y cantadores también, hay cantadores. Están saliendo Franci Bonella, un cantador larguísimo, que Antonia Contreras, Amparo La Repompilla, a Paqui Río. Bueno, Paqui Río, yo creo que se los va a comer a todos, porque es que como canta tiene mucha personalidad, tiene mucha personalidad. Sin embargo, mira, no está muy considerada, ahora más, ¿no? Sí, ahora está tirando para arriba, porque claro, es que los artistas se lo tienen que creer, luego, bueno, pues que lo vayan llamando y demostrando lo que valen, ¿no? Claro. Ahora es una buena, y de baile también. Málaga está viviendo ahora una buena época. Claro, lo que pasa es que no sale una figura de renombre que te digo, wow, este va a liderar, pero hay muy buenos artistas ahora en Málaga. Es buena época, quizás mejor que hace 20 años. ¿Y se está haciendo algo por la nueva cantera? Por una cantera que, porque Jerez tiene una cantera natural. Allí no hace falta poner academia. Aquí cada uno va por libre. Aquí nunca ha sido una afición dispersa, ¿no? No ha habido como en Jerez, ¿no? Jerez es muy cerrada, ¿no? Las peñas, el mundo de las peñas. Hay muchas peñas, muchas familias cantadoras y que se apoyan uno a otro. Aquí la cosa es mucho más dispersa. Aquí cada uno se busca la vida. Es como el río de Málaga, que va por donde le da la gana. Oye, Ramón, ¿cómo está el flamenco en general? El flamenco en general, no sé, habría que preguntártelo a ti, que está todo el día liado. Pues no sé, mira, el flamenco... ¿Qué flamenco? Porque, por ejemplo, ¿en qué faceta? En la faceta de la guitarra, yo creo que, bueno, lo que he comentado de Málaga, pero yo creo que es extrapolable. La guitarra, ha habido un crecimiento en la guitarra y un nivelazo que hay en la guitarra extraordinario. En el baile pasa lo mismo, hay gente bailando muy bien. Ahora dice, no es la escuela pura, auténtica, que las cosas van evolucionando. Pero hay gente también que sigue teniendo esa escuela antigua, más casera, lo sigue habiendo, ¿eh? O sea que el baile y la guitarra, hay un abanico muy amplio. Y el cante es que no hay nadie ahora que lidere el cante, no hay una figura de relumbrón que te diga, wow, este ahora es... Ahí puede haber un escalafón que más cobre, pero no digamos la figura que va a quedar para la historia. Un nuevo Antonio Mairena que señale el camino, ¿no? Que señale, si no el camino, no sé, a mí tampoco me gusta lo de señalar el camino, porque esto no es una religión, parece que va todo detrás de Jesucristo, no veo esto, sino una figura, digamos, de un antes y un después, que te digo, antes y después, no el camino. Los caminos son muy amplios, afortunadamente, de seguir todo un mismo camino muy amplio. Y ahora en eso, en el cante, se hacen muchos experimentos. No voy a inventar nombres, me pasaron ayer o anteayer un audio, un amigo de algo que ha pasado ahora, y era un cantador y una cantadora con un fondo electrónico y demás, y lo que estaban cantando es una soleá de Manuel Torres, una soleá de Antonio Mairena y una seguirilla, no me acuerdo si era también de Manuel Torres, o ya no le presté mucha atención. El fondo musical, pero al final el cante cuesta mucho trabajo mover el cante. O sea, el flamenco lleva varias velocidades. La guitarra y el baile va a una velocidad, y el cante siempre va mucho más lento. Y se siguen haciendo las mismas letras, de las mismas formas, y por ti abandoné a mis niños, y mi madre loquito murió, y otra vez, y a clavito y canela, y tú lo escuchas una y otra vez, y de las mismas formas. Si varía mucho eso, los aficionados nos disgustamos. Y no voy a destrozar el cante. Y si lo hace lo mismo, digo, hay que ver lo mismo de siempre. Es un problema mío, personal, no lo digo de la afición, que quiero que evolucione, pero dentro de un orden y dentro a una cierta velocidad, y yo lo veo o muy estancado, o cuando se hacen disparatadas con letras muy feas, que no insulsa, o con melodías chabacanas, que tampoco me gustan. Y encontrar ese equilibrio en el cante, a mí me cuesta encontrarlo. Es curioso que vayamos un poco para atrás, ¿no? Porque el flamenco ha tenido una proyección en los últimos 50 años enorme, y ahora parece que está viendo un poquito que vamos para atrás en cuanto a reconocimiento y a saber tratar a un artista. Bueno, eso, el trato de los artistas, eso es que
cuando llega un flamenco parece que hay que poner la botellita de finito y la lasca de jabón. Y que tiene que dar las gracias. Y también muchos les cuesta, muchos artistas también son responsables porque no se hacen valer. También hay que hacer una autocrítica, porque si yo soy cantador o cantadora y me tratan mal en un sitio, digo, mira, aquí no vengo más por lo que sea. La anécdota que era famosa, claro, era Paco Lucía y podía permitírselo. Cuando fue a Sevilla con Plácido Domingo y Julio Iglesias, le pusieron al final las letritas pequeñitas y él lo decía claramente y Paco no roneaba de nada. Y decía, vamos, un flamenco porque tiene que estar... Un flamenco, digamos, que yo, digamos, lidero esto porque soy el artista más reconocido ahora y él no lo decía roneando, sino porque es que era así. Y me ponen letras pequeñas, yo no vengo. Y muchos artistas flamencos debían de tomar nota de eso. Yo en estas condiciones no voy. Con este sonido yo no trabajo. Con este escenario yo no trabajo. Algunos lo hacen, Sí. También porque puedan hacerlo y tienen un cierto nivel, pero que habría que aspirar a que los artistas hicieran eso. O ponen en los carteles solo el nombre de los cantadores y omiten los guitarristas. Los guitarristas, por ejemplo. Los guitarristas dicen, pues yo no toco. No toco, deberían de hacerlo. Si lo hicieran varias veces, se corregiría muchos vicios. Sí, y ahora, lo que decía, que ganan menos, pero es que en mucho trabajo también se gana menos. Y también hay mucha oferta de flamenco. Es que ahora tú te vas a cualquier ciudad y hay oferta de flamenco, no te hablo ya de la calidad, pero algo flamenco en tablao, en pequeños escenarios, en pub, en pequeños restaurantes, en peñas, en teatro, de más grandes, más pequeños, hay mucho flamenco en escena. Entonces, claro, cubrir todo eso, ahí entra lo bueno, lo malo y lo regular. Y el compromiso del Estado español con el flamenco, las instituciones, la Junta de Andalucía, las diputaciones, incluso las empresas privadas, eso como lo ves. Bueno, porque... pues ellos buscan, como todos los políticos, buscan las fotos. Si es rentable fotogénicamente, por así decirlo, se meten, si no, no. Yo creo que el binomio política-arte, yo siempre he sido muy cuidadoso. Yo creo que el arte, cuando se le vincula demasiado a la política, acaba mal. Acaba de mamandurria o de paniaguao, y hay muchos artistas en el cine, en la literatura, en el flamenco también, donde se han apegado al poder y entonces comen. Claro, ellos hacen bien porque tienen que llenar la nevera. Pero esas cosas tienen que estar mucho más equilibradas. Yo todas las políticas sería mucho más loable centrarlo en lo que es la educación. Para mí sí sería una apuesta importante. La apuesta de los conservatorios, la apuesta de las bibliotecas, la apuesta de los magisterios musicales, donde el flamenco tenga una parte importante. Ahí sí yo donde volcaría mucho más que en la promoción artística. ¿Por qué hay que pagar que vayan una trupe de flamenco a Nueva York o a China, lo que sea? Si Carmen Amaya tenía que hacer eso, ¿no? Carmen Amaya era un genio y donde iba llenaba. Si tú eres, o Paco Lucía, si tú eres un artista grande, tú llenas un teatro. Ahora, si yo tengo que llenar un teatro a base de regalar entradas, es que yo no valgo para llenar un teatro. Aunque sea Tomás Pavón, que seguramente no hubiera llenado un teatro en su vida, y claro, que era Tomás Pavón. Sí. Pero hay cantadores o artistas que pueden llenar un teatro y otros que no. Y eso yo creo que estar inyectándole dinero porque sí, yo creo que no es sano. En algunos casos sí, yo creo que recuperar voces antiguas, gente mayor, cuidar a nuestros mayores flamencos, eso es importante. Y la enseñanza del flamenco, sea baile, guitarra o cante, como está pasando hoy en día. Y otros instrumentos flamencos. No olvidemos que el flamenco no es solamente guitarra, claro, que un saxofón puede ser flamenco, un piano, claro, cualquier cosa que haga un flamenco es un flamenco. Hasta un cajón. Un cajón peruano, no es peruano, es flamenco. Ya es flamenco. O sea, todo eso es flamenco. Mira, y la investigación hasta cierto punto, También el que quiere investigar que se lo raspe. Yo me lo raspo siempre, Y yo. Ya está, que no... Yo no quiero que me estén pagando mis aficiones. Vamos, yo me gusta ir a un teatro y pagar mi entrada. Y si yo quiero hacer una investigación, lo hago porque quiero hacerla. Pero otra cosa es que haya becas de investigación, cosas de esas. Sí sería interesante, ¿no? Lo que pasa es que hay que saber darla, un jurado competente que sepa lo que se va a investigar, con un rigor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no cualquier cosa es publicable. No, ni hay que darle dinero a cualquiera que llegue y diga, es que yo no me llaman, voy a investigar. No me llaman para cantar. ¿Vale? Lo mismo que eres muy malo, ¿no? También hay que decirlo, no lo puede decir, hay que cerrarse la boca. Sí. No me llaman. Digo, bueno, pues
no sé, pues métete a probar a poner un kiosco, el mundo claro. no sirve para ser artista. Yo quisiera haber sido cantador y mira, no puedo. Entonces digo, yo tengo derecho a que me llamen. Pues usted tiene derecho, pero si no lo llama nadie, ¿qué vamos a hacer? No lo vamos a obligar a escucharlo, que quiere cantar. Bueno, pues cantar el bautizo de tu hijo, ¿no? No estoy ahora metido en nada grande. Últimamente he hecho algunas cosas de organizar espectáculos, que eso sí me llama la atención. De organizar o Sí, dirigir un espectáculo de flamenco, ¿no? Y tengo por ahí un par de ellos que están en danza, pero como esas cosas no hay que decirlas hasta que salgan, pues ando por ahí con un par de espectáculos flamencos. ¿Y algún libro? No, libro ¿Alguna gordo ahora biografía? no hay. Tengo cosas pensadas, pero tengo que tener tiempo y esto. Pero tengo algunas cosillas pensadas. ¿Y Por ahí. qué queda por hacer en el flamenco en eso? Libro, estudio. Hombre, hay una parte importante que siempre hay que hacer continuamente, que es recoger testimonio de los mayores, eso siempre. Porque tienen la mala costumbre de írselo sin que lo Sí, pensemos, ¿no? Y esos testimonios hay que recogerlos siempre. Sean de artistas, o sean de aficionados, sean de gente que hayan estado vinculados al mundo del flamenco, porque nos van a enriquecer, ¿no? Yo tuve oportunidad con mi querido amigo Rafael Ruiz de recoger las memorias, por ejemplo, de Pepe Luque Navaja, que ha sido una persona fundamental en el flamenco en Málaga. Pues como eso, que es aficionado, también de artistas y demás, yo creo que eso es una cosa que ningún importante. artista se vaya sin una biografía, aunque Una después no se biografía o convierta una en entrevista libro. larga, sacarle, digamos, el jugo que merezca, Y ¿no? que no Porque se lo todo no lleve. tiene por qué ser un libro, pero Que no algo se lo lleve. que quede testimonio de ese paso por el mundo del arte, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y luego, ahora se ha avanzado mucho desde el punto de vista musicológico. La musicología ha dado una lección de entender ya el flamenco de una manera más objetiva, que el flamenco ante todo es música. No, el flamenco es más que música, claro, y cualquier música es más que música, el jazz es más que música, y la música clásica es más que música, todo es más que música, no solamente unas notas musicales, hay un entorno humano, hay unas vivencias que se comparten, etcétera, etcétera. Y el flamenco, la parte es que en los años 50 y 60 se escribían, vamos a decirlo claramente, muchas chuminas de flamenco. Se decían muchas tonterías, porque no había un sustento. Y claro, afortunadamente se ha ido creciendo y todos hemos ido aprendiendo de los que han escrito otros con fundamento. Y la musicología ha aportado mucho, sin duda, ¿no? Sí, sin olvidar de que tienen que ser flamencos también, que no solamente está con la partitura, sino luego tiene que meterse en una fiesta, porque también hay algunos a lo mejor que se pasan ya de tecnicismos y demás, y luego tiene que haber también una flamenquería cómo se digan las cosas, ¿no? Cómo nos muestra a los profanos eso que es la música flamenca, ¿no? ¿Qué quiere que te diga? Si es que se llevan 30 años desde que entró la LOCSE en el año 90, por ahí, estamos hace ya 34 años, lo llevo escuchando. Y llevar flamenco es que es muy complicado. Vamos. A los colegios se quiere llevar de todo. Y en los colegios lo que hay 4 cosas importantes que hay que aprender, que es a leer y escribir bien, matemáticas, historia, ciencias naturales, filosofía, inglés. Ahora, el flamenco. Meter el flamenco como una asignatura, yo no estoy de acuerdo. El flamenco tiene que ser una parte del temario de música. En la literatura hay un tema que se puede tratar de la lírica tradicional, de la cual el flamenco forma parte. La lírica tradicional, el flamenco como caso particular, un tema. Ahora, dedicar un currículum entero de 3 o 4 horas a la semana al flamenco, yo eso no lo veo. Y tengo mucha gente que abogan por eso, pero yo no lo veo. Lo veo en la música. Distinguir, digamos, explicar lo que son los compases, lo que es las tonalidades de la alegría, de la soleá, eso explicarlo pero no como una asignatura donde apruebes o no apruebes, no. Yo creo que no. Y ahora, dentro de la música, del temario de música, pues los grandes creadores, pues tiene que hablar, pues que si Silverio, que si Chacón, que si La Niña de los Peines, que si Camarón, etcétera, etcétera. Es que no da tiempo. Es que si no hay que quitar horas de otras materias. Y ahí es importante saber matemáticas, inglés, filosofía, y ya quitaron el latín, y es una barbaridad. ¿Te gustaría ser
el primer ministro flamenco de la historia, si No, te lo por ofreciera? Dios, no, ¿Te imaginas? El no, ministro- porque yo Bueno, quitaría automáticamente un ministerio del flamenco, eso se lo cargaría, ¿no? sí, pero Me bueno, suicidaría yo, claro. ya hay en el ayuntamiento hay concejalías de flamenco. Bueno, porque tienen, claro, son localidades donde el flamenco tiene un peso importante, ¿no? Y tienen que organizar un festival, y entonces requiere una cosa, yo creo, bueno, pero es una cosa distinta en un ayuntamiento que un ministerio, ¿no? Yo creo que es una cosa distinta. Yo esa pregunta se lo haría también a un carnicero. Usted vende carne, es carnicero, ¿y usted qué tiene que ver la carnicería con el flamenco? Sencillamente, porque tiene que tener mi oficio algo que ver con mi afición. No tiene por qué, digamos, yo soy profesor de matemáticas, pero no estoy todo el santo día con las matemáticas, digamos, es mi profesión, como si fuera arquitecto, médico. ¿Cuántos médicos ha habido aficionados al flamenco? Y nunca lo he escuchado llegar a nadie preguntarle, ¿qué tiene que ver la medicina con el flamenco? A lo mejor por el tacón del baile sí, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Evidentemente la música se basa en conceptos pitagóricos, etcétera, etcétera, de la tradición occidental, pero digamos, en mí no tiene nada que ver. Una cosa es mi oficio, que me gusta ser profesor de matemáticas, enseñarle a los niños lo que es un teorema, o lo que es una demostración de un teorema, etcétera, etcétera, que siempre se ha dicho, las matemáticas son muy frías, porque no saben matemáticas. Fría es el que no sabe matemáticas. Y luego el flamenco es otra cosa. Bueno, el compás matemático, evidentemente, pero claro, uno no está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esto es matemática, pam. Y está, bueno, sí, es matemático, pero bueno, porque es música. Claro. Y la novena sinfonía de Beethoven también es matemática porque lleva unos compases y en música. Claro. Es que la música se rige con unos compases y unos tiempos que eso, claro. La medición del tiempo tiene que ser algo matemático. Fijo, ¿no? Pero a ti la música, el flamenco, te enriquece como persona más, te apasiona más, te gusta más que las matemáticas. Sí. A mí sí. Yo he crecido mucho más personalmente con el flamenco que con las matemáticas. Pero las matemáticas también me ha servido para el flamenco, y ahí voy a conectar con lo que me preguntaste, en intentar ser lo más riguroso posible. O sea, un ejemplo muy sencillo. Si tú le tienes que preguntar a alguien lo que es una circunferencia, cosa que todos sabemos, lo primero que te va a hacer es esto. Que no, házmelo sin los dedos. Dímelo con el lenguaje. Y, no, la circunferencia es algo redondo. Y bueno, pero algo redondo también es un huevo, ¿no? O una elipse. O algo que tenga... Si tiene una curva, explícame lo que es una circunferencia con palabras. Pues una circunferencia son los puntos del plano que equidistan a un punto fijo llamado centro. Eso, en pocas palabras, eso es una circunferencia. Yo intento trasladar eso cuando tengo que escribir flamenco. Intentar explicar lo más justo posible con las menos palabras posibles. Eso me lo han enseñado las matemáticas. Muy bien. Qué tío, ¿eh? Estupendo, estupendo. Hasta aquí lo que pasa es que tenemos que comer algo.